y bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión formativa que estamos ofreciendo ya desde hace unos años, los dos primeros cursos en torno a San Pablo y este curso en torno al Evangelio de San Lucas, ¿vale? Que igual pues luego se continúa con Hechos, no lo sabemos, pero de momento el Evangelio de San Lucas a cargo de nuestro amigo Don Ricardo Lázaro. Es amigo, pero él es una personalidad, ¿vale?, en el mundo bíblico, y entonces, bueno, pues tenemos el gusto y el regalo de tenerlo con nosotros y de disfrutarlo, ¿vale? Hay ocasiones en las que, por la circunstancia o por el tema o porque don Ricardo pues se organiza así, pues tenemos más ocasión de lanzar algunas preguntas. Otras veces pues a lo mejor el tema es muy largo y no queremos pasarnos de la hora, o sea, más allá de las 9:30 y eso, no queremos pasarnos mucho, ¿no? Bien, en función de cómo don Ricardo vea el tiempo, pues tenemos ahí ocasión de alguna pregunta o no, ¿vale? Pero bueno, que lo disfrutemos y le damos ya la palabra. Bienvenidos. Gracias. De hecho, hoy vamos a empezar igual que la sesión de hace 2 semanas, por el revés, es decir, por las preguntas, de manera que, bueno, pues no se queden demasiadas en el tintero y sobre todo podamos, pues eso, poder intervenir también y aportar cosas. El título, desde hace ya, pues eso, 3 cursos, como decía don Aquilino, ¿no?, que son coloquios nocturnos, y bueno, pues eso, en la medida de lo posible hacer un coloquio es mejor que un monólogo, y simplemente voy a recordar lo que vimos la semana pasada, no, el mes pasado. Voy a recordar lo que vimos el mes pasado y después de las preguntas, si las hay, empezaremos con la sesión de hoy, que comenzaría por el capítulo 4 de San Lucas, inmediatamente después de los primeros versículos que están dedicados todavía a las tentaciones de Jesús y que fue lo que vimos el mes pasado, el día 16 de enero, y inmediatamente después comienza, hay un versículo de transición que luego veremos si continuamos con la siguiente parte del Evangelio. Y inmediatamente después, a partir del versículo 16, comienza la escena de la sinagoga de Nazaret, que en este Evangelio de San Lucas es una escena clave para todo el relato, no solo para el relato del Evangelio, la primera parte de su obra, sino también para la segunda parte, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y a partir de ahí, desde el capítulo 4, versículo 16, hasta el capítulo 9, versículo 50, 4:16 hasta 9:50, tendríamos toda una parte del Evangelio de San Lucas, en donde San Lucas, leyendo a San Marcos y leyendo a este otro Evangelio del que hablamos al principio, el documento Q, que los santos padres, los primeros teólogos de la Iglesia llamaban el Evangelio de los Dichos del Señor, leyendo esos 2 escritos, él lo reelabora con esa escena central que he dicho de la sinagoga de Nazaret, que es cierto, de alguna manera está mencionada en San Marcos muy de pasada, y San Lucas la recrea haciendo de ella un relato muy característico de su Evangelio, con todos los acentos que caracterizan a la redacción de San Lucas por encima de la de los otros 3 evangelistas, San Marcos, San Mateo y San Juan, ¿no? Y a partir de ahí, hasta ese capítulo que digo, hasta el capítulo 9, versículo 50, San Lucas lee el Evangelio de San Marcos. La semana próxima, la siguiente sesión, el mes de marzo, en el mes de marzo tendremos
digamos que la parte de San Lucas que no encontramos en ningún evangelio y que va precisamente desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el final del capítulo 18, en donde nos encontramos todo lo que caracteriza a San Lucas. Parábolas propias que no recoge ningún evangelio. San Lucas recoge 18 y de las 18, 17 están en esta sección del evangelio. Es decir, no hay ningún paralelo ni en San Marcos ni en San Mateo. San Juan no recoge parábolas, recoge... normalmente se distinguen de las parábolas, se les llama comparaciones, símiles, no es en realidad el género literario parabólico, pero bueno, en cierto modo San Juan tiene también esas comparaciones. Por ejemplo, la parábola del buen pastor, que se llama, ¿no? Y que sin embargo, pues más que una parábola es una comparación. Esto lo veríamos en el mes de marzo, desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 18, final del capítulo 18, en donde nos encontramos un San Lucas inédito, ¿no? Lo tomó de una fuente propia anterior, es todo redacción de San Lucas, son las tradiciones orales que han llegado hasta él y que él ha elaborado con los acentos que digo caracterizan la redacción de su evangelio, o mejor dicho, de toda su obra, del evangelio y de los hechos de los apóstoles, es decir, la presentación de un Dios por encima de todo misericordioso, la inclinación de este Dios misericordioso de un modo especial y casi unilateral hacia los pobres, los marginados, todos aquellos grupos de personas que aparecen como lejos de Dios, incluso como impedidos de acercarse a Él por la misma legislación israelita, o mejor dicho, por una mala interpretación de esa legislación israelita, ¿no? Pensando que determinados grupos de personas pues no podían acercarse a Dios. La presencia de mujeres en el Evangelio de Lucas, encontrarnos con un Jesús que dedica muchos momentos a la oración personal, un evangelio que habla de un mensaje salvador de Jesús de manera universal, que no está dirigido únicamente a aquellos de tradición judía. Bueno, y todos estos son acentos prácticamente exclusivos del evangelista San Lucas, ¿no? Y los encontramos en esa parte que veremos en el mes de marzo, ¿vale? Esos últimos capítulos del 9 al 18, y a partir del capítulo 19 y hasta el final, hasta el 24, San Lucas ya comienza lo que podríamos llamar la pasión según San Lucas, ¿no? La pasión y la resurrección. De modo que vamos a recordar brevemente lo que vimos el mes pasado, en enero, que fue toda la sesión dedicada a Juan el Bautista, si recordáis, y después pues abriremos un turno de preguntas o de aportaciones. No tienen por qué ser preguntas, pueden ser fruto de vuestra reflexión durante todo este tiempo de esos primeros 4 capítulos, que es hasta donde llegamos, viendo el Evangelio de la infancia. Bueno, estuvimos viendo por tanto esa presentación de la persona de Juan el Bautista, el interés que tiene San Lucas de presentarlo en paralelo con Jesús, ¿no? Esto lo tienen muchos historiadores de la antigüedad. Plutarco, son conocidas en la antigüedad vidas paralelas, ¿no? De la tradición latina y de la tradición griega, que presenta en paralelo, y casi parece que San Lucas haga lo mismo en este comienzo del Evangelio, presentando en paralelo el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista, y el anuncio del nacimiento de Jesús y el nacimiento de Jesús, ¿no? Y a partir de ahí ya el relato se centra en el protagonista, en Jesús,
pero haciendo que incluso lo que San Lucas cuenta de la infancia de Jesús, ya lo vimos, es también distinto de lo que cuenta San Mateo, a pesar de que coincidan en tantos aspectos, ¿no? O en los principales, es decir, Jesús es concebido cuando María y José están desposados, es decir, todavía no viven bajo el mismo techo, han iniciado esa ceremonia matrimonial que comienza con los desposorios, tiene que transcurrir un año en el que habitan por separado y transcurrido ese año los novios comienzan a vivir juntos y ya pueden tener pues una vida matrimonial como era concebida en el judaísmo antiguo, abierta especialmente a la fecundidad, que era el signo de la bendición de Dios, ¿no? Y sin embargo, en aquel periodo de desposorios es cuando tanto San Mateo como San Lucas hablan del anuncio del nacimiento de Jesús, en el relato de San Lucas a María y en el relato de San Mateo a José, el carpintero. Vimos cómo San Lucas le gusta introducir a los personajes enmarcándolos en el tiempo, y ahí vimos cómo habla de en el año 15 del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Ituré y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Aquí hay un desliz, el sumo sacerdote era uno, ¿no? Es verdad que, bueno, y en este caso era Caifás, pero es cierto que Anás lo había sido. Y pues igual que en la actualidad, por ejemplo, los obispos mantienen, aunque sean obispos eméritos, aunque estén jubilados, se les sigue llamando obispos, pues con el sumo sacerdocio en Israel ocurría lo mismo, ¿no? Entonces, es cierto que Anás era sumo sacerdote, pero no estaba en aquel momento en activo, estaba en activo Caifás, pero Anás también lo había sido, ¿no? Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, de modo que está perfectamente enmarcado en el tiempo, probablemente el año 29, ¿no? Por todo esto que dice, ¿vale? Viendo el año 15 del emperador Tiberio, es el modo que tenía el imperio de marcar los años, la cronología, estamos en el siglo I y por lo tanto la cronología es en el año tal de la fundación de Roma, en el año tal del emperador, en el año tal del gobernador siendo rey, ¿vale? Todo este tipo de... Solamente en el siglo, a partir del siglo IV, cuando en el 380 con Teodosio el cristianismo se hace la religión oficial del Imperio Romano, más tarde, en el siglo VI, Dionisio el Exiguo es quien haría el cambio de calendario, cometiéndose el error que ya hablamos de él y que conocemos, poniendo el nacimiento de Jesús por lo menos 4 años después de cuando habría tenido lugar como máximo, ¿no? Es decir, Jesús muere... Jesús nace estando vivo el rey Herodes el Grande, y en ese cambio de calendario Herodes el Grande muere en el año 4 antes de la era cristiana. Por lo tanto, pues sabemos que Jesús no pudo nacer en el año que es considerado el primero de la era cristiana, sino por lo menos 4 años antes, o tal vez 7. Se calcula entre el año 6 antes de Cristo probablemente. Bueno, vimos también toda esta cuestión de la actividad de Juan, retirado en el desierto, este modo de vida penitencial. San Lucas no profundiza demasiado en esa cuestión, lo va a hacer especialmente San Juan, pero no es nuestro evangelista este año, no nos vamos a meter ahí. Bueno, solamente un breve apunte, ¿no? Que San Juan muestra... y en donde tal vez muestre también los diferentes estilos, tanto de Juan el Bautista y Jesús como profetas, considerados profetas por su pueblo, y también considerados como maestros de discípulos. Ambos tenían discípulos. Y bueno, pues a Juan el Bautista lo vemos con esta vida penitencial, ¿no? Y sin embargo, inmediatamente
también San Juan presenta en el Evangelio, lo primero, después del prólogo, la figura de Juan el Bautista. A partir del capítulo 1, versículo 19, comienza a hablarnos de Juan el Bautista, cómo él tenía discípulos, entre ellos probablemente los hijos del Zebedeo, Juan y Santiago, que es el que comienza a contar la historia, estando con nuestro maestro, es decir, Juan el Bautista, nos señala allí a la ribera del río Jordán a Jesús, diciendo de él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el evangelista, que es uno de ellos dos, ¿no? Bueno, así los identifica la tradición cristiana, este discípulo amado. El cuarto evangelio identifica a su autor como el discípulo amado, el discípulo al que Jesús más quería. Y él le comienza a contar la historia y dice cómo en aquel momento, ya digo, capítulo 1, versículo 19, a partir de ahí, dejaron a su maestro, Juan el Bautista, y se fueron detrás de Jesús, ¿no? En ese episodio tan conocido, que Jesús se da cuenta que le siguen, se da la vuelta, les pregunta qué buscáis, y ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde vives?, ¿no? Y Jesús les respondió: venid y lo veréis. ¿Qué cuenta inmediatamente después San Juan? Las bodas de Caná, es decir, dos diferentes estilos absolutos, ¿no? Uno penitencial, en el desierto, la austeridad, la conversión, la penitencia, la frugalidad de vida. Y ¿qué cuenta San Juan lo primero de Jesús? La fiesta de las fiestas, ¿no? Una boda, una fiesta que duraba una semana. Con lo que, ya digo, San Lucas no profundiza en esa cuestión, pero probablemente esto tuvo un peso importante en la tradición cristiana primitiva, el ver, y de hecho muy probablemente los estudiosos de los orígenes cristianos muestran, no sé si hablar de rivalidad entre los discípulos del Bautista y los discípulos de Jesús, pero sí de la perplejidad de los discípulos del Bautista, que son enviados precisamente por su maestro, Juan el Bautista, a preguntarle a Jesús: Maestro, nuestro maestro nos manda a preguntarte, ¿eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro? Probablemente, ya digo, desconcertados por un estilo tan distinto al que habían escuchado de boca de su maestro. Bueno, estuvimos viendo todas estas cuestiones, luego el encarcelamiento de Juan, el bautismo de Jesús, tal como lo cuenta San Lucas, con todos estos rasgos que caracterizan los textos en donde se nos habla de una presencia de Dios, ¿no?, que no se sabe muy bien cómo describir, y entonces se describe de este modo, con una visión, con una voz del cielo, con una imagen, en este caso la paloma, y la voz que se escucha: tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco, ¿no? A partir de ahí vimos la genealogía de Jesús, vimos que estaba construida al revés de como la construye San Mateo, que comienza por Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, hasta ahí, hasta remontarse en tres grupos de 14, que dijimos que 14 es el número de las consonantes, que son lo único que tienen las palabras hebreas, consonantes: la Dalet, la D, la Vau, la V, y de nuevo la Dalet, DVD, no es un DVD, sino las tres consonantes de David, que suman 4 y 6 y 4, es decir, 14, ¿no? De manera que 14 es el nombre de David, que una y otra vez se repite en esa genealogía tan judía de la tradición mateana, ¿no?, que recoge las esperanzas mesiánicas del que tenía que venir de la casa de David, ¿no?, el Mesías de la estirpe de David, y es lo que concluye la genealogía de San Mateo. 14 son las generaciones desde Abraham hasta David, 14 las generaciones desde David hasta el exilio, 14 las generaciones desde el exilio hasta Jesús, ¿no?, mostrando este número todo el tiempo 14. En cambio vimos cómo San Lucas construye la genealogía al revés, parte de Jesús, pero a diferencia de San Mateo, cuyo el antepasado más antiguo de Jesús en la genealogía de San Mateo es Abraham, es decir, el patriarca en la fe de los judíos, ¿vale?, del pueblo de Israel. En cambio, aquí ya hemos visto que el final pues es precisamente Adán y
Dios, ¿no? De manera que fijaros cómo después de Abraham continúa toda la genealogía hasta remontarse no ya al primer creyente del pueblo de Israel, sino al primer ser humano creado por Dios, ¿no? Y a Dios mismo, abriendo esta universalidad de la tradición de los antepasados de Jesús. Y el último texto que vimos son los primeros 13 versículos del capítulo 4, que son las tentaciones de Jesús en el desierto. Estuvimos hablando de cómo esas 3 tentaciones son las mismas tentaciones que se narran en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el libro de los Números, en el libro del Deuteronomio, y luego todo el Antiguo Testamento va recogiendo esta tentación de Israel en el desierto, la tentación de sentir hambre de cualquier cosa que no sea palabra de Dios, la tentación del milagro, de un signo extraordinario para ser conscientes de que Dios está a nuestro lado, de que estamos con Él, de que no nos ha abandonado, y la tentación de pues apartar a Dios de su vida y hacerse un ídolo, ¿no? En ese caso era el becerro de oro, y son las mismas 3 tentaciones que vimos que tienen lugar en el relato primero de San Marcos, luego de San Mateo y San Lucas, que, bueno, pues sobre todo San Mateo lo desarrolla poniendo, a diferencia de lo que hace San Lucas, que visteis que simplemente recoge la tentación, pero encuentra también la respuesta de labios de Jesús que recogen palabras del Deuteronomio, ¿no? No temerás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, hasta ahí lo que vimos el mes de enero, ¿vale? Así es que ahora vamos a detenernos aquí. Hoy partiría, el proyecto es ese, no sé lo que dará de sí. El proyecto sería ver estos capítulos en donde San Lucas lee a San Marcos, pero no vamos a tener prisa, igual que hicimos la otra vez. La otra vez fue toda una sesión de preguntas, y ahora pues todas las que planteéis serán bienvenidas. Y ya digo, no solo preguntas, sino también si alguien quiere pues aportar algo de su reflexión en torno a estos temas pasados, pues también es bienvenido. Tienen ustedes la palabra. Yo siempre he tenido una duda que creo que en algún momento alguien me ha iluminado al respecto, pero que tiene que ver con el bautismo de Juan Bautista, ¿vale? O sea, porque los evangelistas pues quieren remarcar este personaje, que seguramente lo hacen porque cuando se escriben los evangelios, que como nos va diciendo, pues esto es bastante tardío, ¿eh? O sea, que hablamos de los años 80-85 cuando escribe Lucas y Mateo, ¿no? Lo cual entiendo que es una forma de ensalzar a alguien que probablemente es un referente para las primeras comunidades cristianas, que es Juan Bautista, ¿vale? Entonces mi duda siempre ha sido, el bautismo, este bautismo de conversión, diríamos, ¿no? Distinto del de Jesús, que proporciona el Bautista, ya existía. O sea, ya existía un rito en la religión judía parecido a este bautismo, y lo que hace el Bautista es pues hacer algo que ya estaba incorporado, o es que él bautiza como una especie de introducción al Mesías. No lo sé. No sé si en la religión judía existe algo parecido a eso. Sí, sí que existe. Y además es muy importante la pregunta precisamente por eso, ¿no?
Lo que está claro es que el bautismo que Jesús pide a sus discípulos que prediquen, ¿no? Y que vayan por el mundo anunciando el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un bautismo diferente del de Juan el Bautista. Ahora, ¿es Juan Bautista original o Juan Bautista recoge a su vez una tradición judía? Bueno, pues lo que hoy sabemos es que los esenios de Qumran, por eso tanto se ha vinculado a Juan el Bautista con los esenios. Sabemos que los esenios de Qumran hacían ritos bautismales, pero eran ritos bautismales, como tú señalabas, aquí, ¿no? de conversión y ritos pues que formaban parte prácticamente de la jornada, ¿no? Y de determinados momentos de la vida del judío. Sabemos que en Qumran, por los restos que hay del monasterio, por las piscinas bautismales que hay, mikvot, la llaman allí con agua corriente, pero era eso, un bautismo de agua y de conversión, ¿no? Para el perdón de los pecados. Un bautismo que se predicaba eso, de penitencia y de perdón, ¿no? En cambio, el bautismo que después practicará la Iglesia, aparte de que es un único rito, ¿no? Es verdad que aquí también la práctica de la Iglesia cambió a partir del siglo IV, ¿no? Porque al principio, pues, los bautismos eran bautismos todos de adultos, ¿no? Eran bautismos además también ya en un momento determinado que se dejaban para el final de la vida, ¿no? Y luego, pues a partir del siglo IV con San Agustín y la pregunta ya teológica, ¿no? De qué pasa si alguien muere antes de recibir el bautismo, entonces la Iglesia cambia su praxis, ¿no? Y su práctica, y empiezan los bautismos de niños hasta nuestros días, ¿no? Pero es un bautismo distinto, es un bautismo una única vez en la vida, ¿no? Y es un bautismo con agua y Espíritu Santo, ¿no? Que sería la diferencia. Entonces, respondiendo brevemente, los judíos tenían ritos bautismales. ¿Pudo Juan el Bautista haber tomado estos ritos bautismales de los esenios? Bueno, pues los que defienden que Juan Bautista o fue siempre un esenio, o había sido un esenio y después salió, o fue expulsado de la comunidad. No sabemos muy bien de todo esto cómo queda, ¿no? Pero lo cierto es que Juan el Bautista, pues probablemente continuó unos ritos que grupos judíos, en concreto los esenios, hacen en el desierto. Luego hay otra cuestión muy importante vinculada también con Juan el Bautista como precursor del Mesías, y es que la tradición judía nos habla del profeta Elías. De hecho, esta va a ser una de las características también de este Evangelio de San Lucas, que va a recoger textos del Antiguo Testamento en donde la figura del profeta Elías es importante, ¿vale? En concreto, bueno, después si nos da tiempo, veremos que en concreto el relato del hijo de la viuda de Naín, tiene mucho que ver con algunos de los signos atribuidos al profeta Elías y al profeta Eliseo también. Entonces, la tradición judía, todavía hoy, la tradición judía espera la llegada del profeta Elías antes de que llegue el Mesías, ¿no? Por eso, siempre que celebran el Seder de Pesach, siempre que celebran la cena pascual, abren la puerta de la casa, ponen una silla vacía con su cubierto, su copa que llenan de vino, esperando que el profeta Elías venga, ¿no? ¿Qué sucedió probablemente en la tradición cristiana? Tal vez para mostrar también la presencia de este profeta Elías ya llegado y el precursor del Mesías, pues prácticamente ver esta presencia de Elías en Juan el Bautista, la personificación de Juan el Bautista como el profeta Elías precursor del Mesías que tenía que venir, ¿no? Con lo que, bueno, pues a la tradición cristiana le fue relativamente fácil vincular esta tradición mesiánica y esta tradición de espera
del profeta Elías con el precursor del Mesías, ¿no? con Juan el Bautista. Pero se trata de bautismos distintos. Fíjense una consulta. ¿Cuál es la etimología de la palabra bautismo? La etimología De la palabra bautismo. Bueno, pues del griego, baptismos. Pero, ¿qué es lo que quieren significar con la palabra bautismo? Sí, regeneración, ¿no? Sí. Regeneración. Sí. Y bueno, pues ya digo, en los ritos bautismales judíos era pues un rito que se hacía no se hacía una vez en la vida, sino que se repetía varias veces en la jornada, ¿no? En determinados grupos. Desde luego, en los monjes de Qumran, sin ninguna duda, ¿no? En los esenios hay dos de los manuscritos, la regla de vida de la comunidad y el rollo de cobre, que nos hablan un poco de la vida que llevaban estos monjes judíos en el desierto, que se retiran a él ya en el siglo II antes de Cristo. Siglo II antes de Cristo. Y probablemente, sabemos que aguantaron allí hasta el año 68, en el que las legiones romanas que venían desde arriba, desde Galilea, en donde se había surgido la rebelión. ¿Estás mejor? Teníamos al párroco, a nuestro querido párroco y amigo y colega de la facultad averiado. Nos alegramos de verse, Gonzalo, pero no te quedes de pie, porque si estás mal, si encima estás de pie y así... Pero es que estáis ahí hablando... No, pero es que hemos empezado también otra vez por el revés. Hemos empezado por las preguntas. Qué bueno. Así es que... Vale. Perdónate. Y por eso digo que los esenios en concreto realizaban estos ritos. Ritos de purificación. Ritos de purificación. De purificación para el perdón de los pecados, ¿no? Pero, como digo, eran pues habituales, ¿no? Y formaban parte de la jornada. Una pregunta, no sé si habrá algo, digamos, escrito o algún tipo de suposición. Tanto en este evangelio como en otros has contado lo del tema de que el embarazo de Jesús se anuncia durante ese año en el que no podían convivir María y José. Digamos, el tema de ellos se salva por todo lo que sabemos, no hay ningún problema, pero el tema, si no es tan estricto como era la religión judía, el tema externo, hay algo escrito de cómo, digamos, salva en ese año, pero claro, imagino que estaría súper mal visto. De que eras embarazada en ese periodo en el que no estaban conviviendo. Es decir, sí. Entre ella y José no hay problema, pero de cara al exterior... Bueno, hay muchos textos apócrifos que hablan de esto, ¿no? Tanto textos apócrifos como también leyendas judías y leyendas judías mezcladas con intervención romana, denigratorias de la imagen de María, ¿no? Y bueno, sí que hay textos apócrifos. Creo que digo algo, se tuvieron que responder o algo, ¿no? Por evitar... Bueno, sobre esto no, lo que tenemos lo tenemos en los dos evangelios, tanto San Mateo como San Lucas. Dice que estando desposados sin todavía vivir juntos, María esperaba un niño. Y digo que esto es importante porque hemos visto que los dos anuncios del nacimiento convergen en ese punto, pero contando acontecimientos distintos, tanto San Mateo como San Lucas, ¿no? No se sacan, digamos, que en textos canónicos del Nuevo Testamento consecuencias sobre esto, ¿no? Ni en un sentido ni en otro. Es más, en el resto del Nuevo Testamento prácticamente este dato ni aparece, ¿no? Solamente en ese momento de los dos evangelios de la infancia, San Mateo y San Lucas. Pero como digo, sí que hay muchos textos
apócrifos cristianos, ¿vale? Y luego leyendas judías en un momento en el que el judaísmo y el cristianismo han entrado en confrontación. Y entonces, bueno, pues podemos imaginar que no son lindezas, ¿no?, lo que se describe en esos textos, ¿no? ¿Lucas y Mateo beben alguno del otro? No, sabemos que ni se conocieron, ni se leyeron, pero sabemos que los dos leyeron a los dos, a los otros dos, a San Marcos y al otro, ¿vale? Y a ese otro evangelio que llamamos el documento Q, o el evangelio de los dichos del Señor. Se supone que el documento Q sería la fuente de las tentaciones. Porque tanto en Lucas como en Mateo son bueno, y más parecidas. cosas, por ejemplo, sí, no, también hablo en concreto de este tema. el sermón de la montaña, por ejemplo, ¿vale? El sermón de la montaña, que bueno, pues el contenido es el mismo en uno y otro evangelio, lo que pasa es que San Mateo lo ubica en una montaña, San Lucas lo ubica en una llanura, ¿vale? Y luego, con los matices característicos de la redacción de uno y de otro, nos encontramos contextos similares, pero digamos que los núcleos fundamentales son los mismos, ¿no? Los artículos fundamentales de la ley de Israel, el Padre Nuestro como eje central del sermón, tanto en uno como en otro, ¿no? Y bueno, pues sí, los estudios actuales sobre cómo se redactaron los evangelios, una inmensa mayoría, no digo que hay una unanimidad absoluta, ¿no?, porque hay voces discordantes, pero sí que son muy discordantes, muy aisladas y muy minoritarias, ¿no?, en donde pues no hablan de esta denominada fuente Q, que en realidad pues se trata de un evangelio, es verdad, hipotético, reconstruido sobre una base que San Mateo y San Lucas tienen en común sin que esté en Marcos, porque San Mateo y San Lucas tienen muchas cosas en común que están en San Marcos, ¿vale? Pero todas esas otras que no están en Marcos y que Mateo y Lucas, que ni se conocieron ni se leyeron, tienen en común, y tienen en común de un modo que no puede haberse escrito porque haya llegado a cada uno de ellos por tradición oral, sino con las suficientes evidencias como de haber leído un texto escrito, es decir, un texto prácticamente igual, 233 versículos, pues es lo que hace pensar en lo que se llama la hipótesis de las dos fuentes, ¿no? El Evangelio de San Marcos y este otro documento Q como fuentes del Evangelio de San Mateo y del Evangelio de San Lucas, que a su vez habrían tenido tanto San Mateo como San Lucas una fuente propia, ¿vale? Y a su vez pues están las características que pues muestran cada uno de esos relatos. El de San Mateo, un relato muy judío, ¿vale?, cosido con una especie de estribillo, así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta, y San Mateo va hilando todo el Evangelio con esto, ¿no? Y va cambiando de profeta. El profeta Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y le pone por nombre Emmanuel. Luego, así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta Miqueas: y tú, Belén de Efratá, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque el día de nacer de Egipto llamé a mi hijo. Todo es un trenzado de tradiciones en el relato de Mateo que muestra este cumplimiento del Antiguo Testamento en Jesús, ¿no? Y en cambio, pues San Lucas, caracterizado por todos estos acentos que hemos visto antes y que veremos sobre todo en la próxima, si hoy hacemos estos capítulos, si no, la próxima será lo que estaba previsto para hoy, pero en estos capítulos que van del 9 versículo 51 hasta el final del capítulo 18,
nos encontraríamos con esos acentos propios de San Lucas que he dicho antes: la universalidad, la oración en Jesús, la presencia del Espíritu, la presencia de las mujeres en el relato, esta predilección de Dios por los marginados, los pobres, los lisiados, las curaciones. Luego también la presencia del Espíritu en Jesús, ¿no? Que lo vemos ya en este texto, que es propio también de San Marcos, aunque San Marcos no lo desarrolla, y que viene inmediatamente después de las tentaciones, la escena de la sinagoga de Nazaret, en donde Jesús pronuncia el texto que lee en Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para evangelizar a los pobres. ¿Seguimos? Bien. Bien, pues entonces esta sería la relectura que hace San Lucas del relato de San Marcos y de este otro relato del que estábamos hablando ahora, y que, como digo, pues la investigación bíblica lo ha denominado con esa sigla Q de la palabra alemana Quelle, que significa simplemente fuente, ¿no? Y que querría aludir precisamente a esto, que no solo San Marcos es fuente del escrito de San Lucas, sino que está esta otra fuente que también lo sería, no solamente del de San Lucas, sino también del de San Mateo. Hay, inmediatamente después de las tentaciones, que terminan en el versículo 13, estos dos versículos que vamos a ver que es la actividad de Jesús en Galilea. Aquí comienza toda la actividad de Jesús en Galilea, recogida prácticamente en estos 9 capítulos hasta el versículo 50, alrededor de las ciudades del lago. Es verdad, veremos que hay una mínima incursión en Judea, en la región del sur, en la región santa, saltando la central, la región de Samaria, Galilea, Samaria, Judea, y toda esta, algunos teólogos la han llamado primavera Galilea, ¿no? La primavera Galilea, en el sentido de que parece que todo es muy bonito en este comienzo, ¿no? Es decir, la predicación de Jesús deja a la gente sorprendida, maravillada. Muchos se pronuncian: este es el Mesías que tenía que venir, no es solo un profeta de Galilea. Pero también hemos visto cómo, y San Lucas esto lo va a remarcar también de un modo especial, también San Juan lo hará, no solo los partidarios que van detrás del maestro de Nazaret, sino sus antagonistas, ¿no? Los que no están de acuerdo con él. Hay un libro de un rabino, Jacob Neusner, se titula Un rabino habla con Jesús, ¿vale? Y bueno, pues es un rabino muy amigo del Papa Benedicto XVI, ambos dialogan en sus libros. El Papa Benedicto, en su Jesús de Nazaret, dialoga con el rabino Neusner, y el rabino Neusner, en la última edición de su libro, dialoga también con el Papa Benedicto, que hace un juicio sobre este texto, diciendo que es probablemente el texto más importante de los judíos que han escrito sobre Jesús, ¿no? Señalando pues cómo de verdad aquella interpretación de Jesús en el Sermón de la Montaña va mucho más allá de un contenido ético, de algo que hay que hacer, sino que lo que subrayaba el rabino Neusner es que lo que se deduce del Sermón de la Montaña es el seguimiento de Jesús, ¿no? Es decir, no solamente se trata de unos contenidos éticos que tienen que ver con el modo de comportarse, sino con un contenido cristológico, en el sentido de que las palabras de Jesús llaman a su seguimiento, y a su seguimiento como el Mesías y como el Hijo de Dios, ¿no?
Entonces, bueno, pues el rabino Neusner decía que él, claro, no podía aceptar esto, ¿no? Y por eso en el principio de su libro señala que esas primeras palabras de Jesús, a las que la lectura cristiana del Sermón de la Montaña, pues estamos tan acostumbrados a escuchar esas palabras, ¿no? Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pues yo os digo, y nos quedamos así tan tranquilos, ¿no? Pero, claro, esto para un judío era algo muy difícil de aceptar, ¿no? El Deuteronomio, en el capítulo 34, termina diciendo: no hubo nunca, ni hay, ni habrá jamás un profeta mayor que Moisés. Aquel profeta que se atreva a cambiar una coma de lo que dijo Moisés, ese profeta será reo de muerte. Un falso profeta. De modo que, claro, ¿cómo serían escuchadas aquellas palabras de Jesús? Pues el rabino Neusner nos lo dice. Dice: si yo hubiera estado allí, en aquel mismo momento, sin esperar a oír lo que iba a decir, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Pues yo os digo, dice, en ese momento, sin acabar de escuchar lo que tenía que decir, yo me habría levantado y me habría ido, ¿no? Por esto que estamos diciendo. De modo que, bueno, pues la originalidad que nos encontramos en la presentación de este Jesús, en los evangelios, en ese fragmento de evangelio que San Mateo y San Lucas tienen en común, probablemente tomado de esa fuente Q, en donde encontraríamos el Sermón de la Montaña. El comienzo inmediatamente de esta actividad en Galilea, es decir, alrededor de las ciudades del lago, hoy la arqueología está siendo absolutamente extraordinaria en aquel lugar de Tierra Santa, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Magdala, que en los años 60 la custodia franciscana había excavado en un pequeño recinto que se pensaba que era la ciudad de Magdala, pero esa ciudad ha ido creciendo, y vamos, no es que haya ido creciendo, la han ido descubriendo, ¿no? Han seguido excavando y excavando y descubriendo una ciudad magnífica, hasta el punto de que pues lo que hasta este momento ha sido o había sido, no sé si hablar en pasado o hablar todavía en presente, Cafarnaúm, pues probablemente tome su relevo Magdala por todo lo que se está encontrando en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues digo que algunos estudiosos hablan de esta primavera galilea, ¿no? Como si todo lo que sucede en este primer momento es todo un camino de color de rosas y prácticamente todos los oyentes de Jesús están absolutamente abrumados por lo que escuchan y convencidos de que Jesús es el Mesías. Bueno, pues ya vemos que también hubo muchos antagonistas, ¿no?, que pensaban exactamente lo contrario, o incluso que se encontraban ante la presencia de un falso profeta. Inmediatamente después viene este texto tan importante, ¿no? Fue a Nazaret, donde se había criado, le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encuentra aquel pasaje donde estaba escrito, y aquí cita, bueno, aquí en realidad hay una amalgama de citas, no solamente está el capítulo 61 de Isaías, hay también unos fragmentos del capítulo 58 también de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el rollo, devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó, ¿no? Aquí hay un juego de se levantó, desenrolló, enrolló, se sentó, lo entregó, le entregaron, ¿vale? Todo este juego en el que San Lucas es un maestro de la narración, ¿no? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban. Esta palabra la he dejado porque he copiado la traducción tal como está en la Biblia de la Conferencia Episcopal, ¿no? Es el verbo zaumazo en griego, que significa esto
y exactamente lo contrario, dependiendo del contexto, ¿vale? Dependiendo del contexto. Pero fijaros el contexto. Se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Podría haberse traducido, y se extrañaban de las palabras que salían de su boca. Y se horrorizaban de las palabras que salían de su boca. Fijaros cómo acaba el texto, ¿eh? Y decía, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, sin duda me diréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y añadió, en verdad os digo, ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, acordaros lo que os he dicho, capítulo 7, ¿vale? El hijo de la viuda de Naín, en el territorio de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos. Al oír esto en la sinagoga todos se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Yo creo que ahí no habría que haber traducido se admiraban, sino estaban absolutamente extrañados de lo que estaba diciendo, ¿no? O lo contrario, estaban tan admirados que quisieron tirarlo por el precipicio. Bien, es un texto muy, muy importante que tiene que ver con esta redacción de San Lucas que decía, están los acentos principales, fijaros lo que ha afirmado, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. ¿Y habéis visto que se cierran las comillas? Leyó hasta ahí. ¿Terminaba ahí el texto? Voy a leer el texto en Isaías, porque es sorprendente. Es sorprendente lo que Lucas dice que Jesús pronunció y lo que Jesús pronunció. Leo en Isaías, ahora. Isaías 61, versículo 1, 2, 3. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos, a los prisioneros la libertad. Atención. Para proclamar un año de gracia del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Así termina el texto. Palabras que Jesús no pronunció, ¿vale? Por esto decía que son estos acentos de el Jesús de San Lucas, ¿no? Que nos muestra a un Dios misericordioso por encima de todo, ¿no? Y estas palabras, ¿qué pasa con el profeta Isaías? El profeta Isaías es el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Es decir, era el texto que prácticamente los judíos conocían al dedillo. ¿Cómo funcionaba la liturgia sinagogal? Se leía un texto de la Torá, es decir, un texto de la ley, y luego se leía un texto de los profetas para comentar la ley. Pero, ¿cuándo una sinagoga podía hacer las veces de sinagoga? Si tenía por lo menos la Torá, es decir, los 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que los judíos llaman Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim. Le cambian los nombres con la primera palabra en hebreo por la que comienza, pero el texto es exactamente lo mismo. Y después el libro de los Salmos, con el que rezaba la comunidad, y por lo menos el libro del profeta Isaías. Si una sinagoga tenía esto, podía comenzar sus oficios rituales litúrgicos. Era, ya digo, es el libro más citado en el Nuevo Testamento, el de Isaías, el libro desde luego más conocido. Y yo creo que esto explica también lo que estaba diciendo antes. Y todos se extrañaban. El texto no termina. El texto no termina donde Jesús termina. ¿Qué quiere decir este profeta? Que además dice, estas palabras que acabáis de oír se han cumplido hoy. Y además empieza a hablar de una extranjera, de una viuda, de Sarepta, que también el profeta Elías. ¿Recordáis, no? Bueno, de modo que se trata de un texto especialmente importante para la redacción de San Lucas, que de algún modo va a marcar
a mí me gusta llamarle el Jesús de San Lucas, ¿no? Cada evangelista tiene su Jesús, el Jesús que cuenta a su comunidad, y cada uno lo cuenta con su vocabulario, con sus acentos, y pues contando de él unas cosas que otro, por ejemplo, no dice. Es decir, antes os he dicho que San Lucas tiene en su evangelio 18 parábolas. 18. De las 18, 17 solo las tiene él. 17 solo son de Lucas. Todas las demás parábolas a San Lucas prácticamente no le interesan, ¿no? Y todas estas están además en esa sección que os he dicho, la que veremos, si Dios quiere, el mes que viene, capítulo 9, versículo 51 a capítulo 18. Ahí están 17 parábolas exclusivas de San Lucas, que a todos nos viene a la cabeza: el hijo pródigo, el buen samaritano, la mujer que pierde una moneda, el Zaqueo y el rico, bueno, el pobre Lázaro, un montón de textos. Una pregunta. Sí. Cuando, Lucas, a propósito, con el objetivo de mostrar a Dios misericordioso, como es el Evangelio de Lucas, omite este párrafo de la día de la venganza de Dios. No entiendo por qué omitió esas últimas palabras de lo que estaba leyendo Jesús. A lo mejor no fue Lucas el que lo omitió, a lo mejor Jesús no lo pronunció. Y Lucas simplemente se limitó a decir: Jesús no leyó esto en la sinagoga. O mejor, me han dicho, porque recordad lo que leímos al principio, muchos otros antes que yo han emprendido esta tarea de poner por escrito lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, según nos lo transmitieron quienes fueron testigos oculares de estos hechos, ¿no? Después de haberlo investigado cuidadosamente, te escribo, querido Teófilo, para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esto ya hay un largo debate, ¿no? ¿Es obra de San Lucas esa omisión? ¿O San Lucas quiere reseñar que las noticias que han llegado hasta él de este acontecimiento de la sinagoga fue de este modo impactante, y tal vez por esa razón, a mi juicio, la extrañeza y la rabia contenida de los que estaban oyendo el discurso de Jesús en la sinagoga, de querer sacarlo hasta las afueras de la ciudad y despeñarlo por el precipicio? Y en el caso de no haber pronunciado esas palabras con las que terminaba el libro del profeta Isaías, ¿qué mostraría? Pues que Jesús está hablando, que el Espíritu del Señor está sobre él, que ha sido enviado para proclamar la buena noticia a los pobres, y que cuando habla de Dios, habla de proclamar el año de gracia del Señor. Sin más, ¿no? Claro, el año de gracia, que eso también lo conocemos bien, era un año, se llamaba un año de recuperación de todo, le llamaban el año sabático, ¿no? Y que las tierras volvían a sus legítimos propietarios, ¿vale? Tal cual, es decir, los que habían perdido sus tierras las recuperaban, los esclavos recuperaban la libertad. Está hablando de que con él comienza un nuevo modo de hablar de este reino de Dios que el judaísmo esperaba, ¿no? Y que se hace presente a través de él, con este adverbio hoy, que está a punto de salir un libro en donde tenemos un artículo, don Gonzalo y otro yo, y más compañeros de la facultad, en homenaje a un compañero nuestro que falleció en el 2019. Y bueno, pues en mi artículo hablo, por ejemplo, de 7 palabras favoritas de Lucas, ¿no? Y entre ellas pues está ese adverbio hoy, ¿no? El adverbio hoy. Y bueno, pues claro, yo creo
que esto en parte desconcertó a los que allí estaban escuchándole. Estas palabras que acabáis de oír se han cumplido hoy en mí, ¿no? Bueno. No sé si... Gracias. Sí, Sí. En esa escena, Sí. que a mí me parece, o sea, esa es una escena para mí de mis preferidas, porque es Sí. la carta de presentación de Jesús, pero además esto sucede en su ciudad de Nazaret. O sea, que se presenta ahí en Nazaret, que es donde debería ser mejor acogido y donde lo conocen y donde toda esa gente, muchos serán familia suya, y al final de la escena, después de lo que dice, lo quieren eliminar, ¿no? Entonces, para mí, a mí me parece una escena fantástica, ¿no? Pero uno de los momentos desconcertantes de esa escena es el final, ¿no? Cuando dice, ahí lo resume con una frasecita que dice, bueno, aquí nos estamos perdiendo algo, ¿no? O es que Jesús en ese momento pues ha actuado como lo que es, Hijo de Dios, ¿no? Que lo quieren despeñar y de repente, pero Jesús abrió paso entre ellos y seguía su camino, ¿no? O sea, ostras, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, tiene a toda la gente en contra y de repente Jesús es capaz de abrirse paso y seguir su camino, que en otras traducciones pone y se alejaba de ellos, me parece, o algo así, Sí, ¿no? sí. Que debe tener también su aquel, ¿no? A mí eso siempre ha sido un momento como muy desconcertante, ¿no? Me imagino que ahí Jesús pues aplica su poder y dice, pues ahí os quedáis, que yo tengo una misión que cubrir, ¿no? Por delante. Pero son de esas frases que dices, aquí ha condensado mucho, pero aquí ha pasado algo pues para que Jesús se escape de esta situación conflictiva, ¿no? Está claro, y para mí, vamos, yo creo que es una de las escenas claves para San Lucas, ¿no? Que está en una sección en donde San Lucas está recogiendo lo que ha tomado de San Marcos. Lo que ha tomado de San Marcos y lo que ha tomado de esa fuente Q. Pero en San Marcos es prácticamente una noticia sin más, ¿no? Jesús fue a la sinagoga del pueblo donde se había criado, sin más, sin darle toda esta, todo este bombo tan grande, ¿no? Además, leyendo un texto tan importante de Isaías, ¿no? Y que el pueblo conocía profundamente, ¿no? Con lo que, claro, la reacción era esperable, ¿no? Y luego, claro, todo lo que dice además de las viudas, de los extranjeros, de los leprosos. Entonces, claro, es que está aquí San Lucas ha metido también mucho de lo que él quiere contar de Jesús, ¿no? De lo que él quiere contar de Jesús, y del impacto que causó entre la gente que le escuchó, ¿no? Y de lo que eso provocó también, ¿no? Entre aquellos que pensaban que estaban alejados para siempre de Dios y que no tenían ni siquiera derecho, ¿no? ni a ir a la sinagoga, ni a acudir al templo. Ellos formaban parte casi como de gente apartada, ¿no? Apartada por probablemente una mala interpretación de la ley, ¿no? Que pues estigmatizaba determinados tipos de personas, ¿no? Sí, yo coincido contigo, Aquilino, que se trata de una escena y a mí también me produce esta impresión, ¿no? de que ahí se juega gran parte de lo que el relato va a continuar, ¿no? Sí, sí. Bueno, está ahí condensado lo de la universalidad de la salvación, que es tan propio de Lucas, ¿no? a lo largo de todo el Evangelio. Claro, y si lo juntamos, si los confrontamos con los otros tres, es quien trata este aspecto, es San Lucas, ¿no? Es San Lucas el que nos habla de esta universalidad, ¿no? Bueno, evidentemente lo hace San Pablo en sus cartas, ¿no? También esta apertura a un mundo que es, pues eso, un mundo alejado de la tradición judía. Bueno, a partir de ahí... Ricardo, una curiosidad. Sí, Alfonso. 18 parábolas
17 que son inéditas. ¿Cuál es la que es común a los demás de las parábolas? Pues está la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida la cuenta también San Mateo. Gracias. Pero es que los acentos son increíbles, ¿no? San Lucas, que cuenta también esa parábola, la cuenta con unos matices únicos, ¿no? Por ejemplo, San Mateo dice, es como el pastor que tiene 100 ovejas y pierde una y deja las 99, bueno, al margen de lo que esto supone, ¿no? O sea, vas a dejarte 99 ovejas en el desierto para ir a buscar una que se te ha perdido. Bien, pero esto es juego también de la parábola que pretende impactar con la historia, ¿no? Pero los matices de San Mateo y los de San Lucas. San Mateo dice que deja las 99 y va al desierto y dice, y si la encuentra, San Lucas no dice y si la encuentra. San Lucas dice, y cuando la encuentra, es decir, yo de aquí no me voy hasta que la encuentra. Pero además dice que la vio, la cogió, se la cargó sobre sus hombros, explicó a todos que la había encontrado y hizo una fiesta. Nada de esto dice San Mateo. Nada de esto. Ni el cuándo la encuentra, ni el que se la cargó sobre sus hombros, el que comunicó a todos la alegría de haberla encontrado y el hacer una fiesta. Pues es una parábola que ya está contada en la tradición, la cuenta San Mateo, pero San Lucas añade todos estos detalles que no son indiferentes, ¿no? Cuando uno ve las expresiones, ¿no? Y si la encuentra, es decir, a lo mejor no la encuentra, se va. No, San Lucas no dice esto. San Lucas dice, ¿y cuándo la encuentra? Es decir, de aquí no me voy a ir hasta que te encuentre. Y luego todo lo que cuenta, ¿no? La carga sobre sus hombros. Es muy curioso lo de... El próximo día nos centraremos un poco ahí en las parábolas, pero para que tengamos una idea, los dos deudores, el buen samaritano, el amigo importuno, el rico insensato, el regreso del amo, la higuera estéril, la puerta cerrada, la elección de los asientos, la elección de los invitados, la construcción de la torre, la partida del rey hacia la guerra, la moneda perdida, los dos hermanos y el padre bueno, el hijo pródigo, el administrador infiel, el rico Epulón y el pobre Lázaro, los siervos inútiles, el juez injusto, el fariseo y el publicano. Estas parábolas las cuenta San Lucas y los demás no. ¿Vale? Y son parábolas que redundan en todas estas características, ¿no? que hablamos. Entonces, yo creo que las parábolas de San Lucas son un capítulo muy importante de su evangelio y de su obra, ¿no? Porque ahí, bueno, ya la tradición teológica ya ha reconocido, por ejemplo, un autor muy importante de la tradición protestante, Joaquín Jeremías, que escribe mucho sobre las parábolas y señala cómo cuando nos encontramos ante una parábola tenemos la certeza de encontrarnos ante palabras pronunciadas por Jesús, ¿no? Es decir, este estilo de discurso que Jesús le gusta realizar y recoger, ¿no? En donde habla precisamente de esas cosas, de las parábolas. Bien, voy a señalar así para que tengamos una idea, porque son las 9:30, para que tengamos una idea de lo que tenemos aquí, ¿vale? La actividad que hay en Cafarnaúm, entre ellas la curación de la suegra y otras curaciones. Yo no sé si estáis viendo la serie de Chosen, Los Elegidos. Sí. Es muy interesante. ¿Dónde? Es muy interesante. ¿Pero dónde están en la aquí? Facultad de Teología, No. los biblistas tenemos hasta un chat sobre la serie, ¿no? En donde discutimos Pregunta por aquí dónde la están de los... proyectando. ¿Quién lo pregunta? Yo. Ah, perdón, Consuelo. Pues está en Netflix y luego pues la serie se acaba de estrenar la 4ª temporada, ¿vale? Se estrena hoy. Se estrena hoy.
El 20 de febrero, sí, la 4ª temporada. Hasta ahora se han emitido 3 temporadas, están calculadas 7. Es una serie hecha por crowdfunding, es decir, con fondos obtenidos porque no había productores que se atrevieran a financiarlo, y está siendo un éxito espectacular, ¿no? Pero solamente está en Netflix. Bueno, está también en DVD, quiero decir, se puede... En DVD. En DVD, en discos. Ya, pero no. Bueno, no sé por qué decía ¿Qué esto. opináis? No, ¿Qué opináis de la serie? pues que está muy bien hecha, Está bien. muy bien hecha, muy bien hecha. Están muy bien construidos los personajes, luego está muy bien asesorada desde el punto de vista histórico, teológico, y luego, evidentemente, pues claro, eso es una serie y es película, ¿no? Y hay cosas que están... pero que uno ve y dices, bueno, podría haber sido posible, ¿no? Quiero decir, y otras que está muy bien recogido el trasfondo evangélico, muy bien recogido el trasfondo evangélico, ¿no? Es una serie digna de ver, sí. Bueno, en nuestra parroquia estamos haciendo un cineforum. Un montón, ¿eh? Estamos haciendo un cineforum y la gente ya está enganchada. Hacemos cada 15 días. Llevamos solo 2 capítulos de la primera temporada en el ¿no? En el cineforum. Vamos con retraso, Pero es muy interesante. Llevamos ya 2 capítulos. Es una serie muy interesante. Bueno, ahí tenéis lo decía por lo de la suegra por lo de la suegra de Simón, que la serie aparece la mujer y es un matrimonio muy chulo. Está muy bien construido en la serie, y luego está también, pero no quiero adelantar acontecimientos para los que la estéis viendo. Yo he visto hasta la 3ª temporada y me ha encantado, ¿no? Ahora tiene 6 capítulos, ¿no? Veremos a ver la 4ª. Que tiene 6 capítulos cada temporada. No, es muy desigual en esto, incluso en la duración de los capítulos. Unos duran 1 hora, el de la semana pasada, el segundo 35 minutos. Fue muy corto. Bueno, después vendría la llamada de los primeros discípulos, que aparece en el capítulo 5, la curación de un leproso, la curación de un paralítico, la llamada a Leví, que también aquí tiene unas connotaciones únicas. Por ejemplo, San Mateo lo cuenta. Leví sería prácticamente San Mateo, ¿no? Y, por ejemplo, para que veamos la diferencia, pasó Jesús y vio a Mateo en el mostrador de los impuestos y le dijo, ven y sígueme, y Mateo dice que se levantó y lo siguió. Pero San Lucas no. Bueno, sí, lo dice, pero añade, Jesús pasó, estaba en el mostrador de los impuestos, le dijo, ven y sígueme, y San Lucas dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Son estos detalles, ¿no? Estos detalles que tiene San Lucas de o radicalidad, o misericordia, o cercanía, o mostrar los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, veremos cuando estemos ya en la Pasión según San Lucas, cuando cuenta las negaciones de Pedro. El único evangelista que tiene un detalle distinto es San Lucas, que antes de que Pedro, después del canto del gallo, se ponga a llorar, en el relato de San Lucas dice que cruzaron su mirada. Los ojos de Lucas se cruzaron con los de Jesús, y en ese instante echó a llorar, ¿no? Bueno, la llamada a Leví, el ayuno, el conflicto sobre el sábado, las espigas, la elección de los 12, el discurso de la llanura, como decía, que sería el correspondiente al sermón de la montaña en el Evangelio de San Mateo, y que tiene también unos matices distintos. Por ejemplo, San Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Lucas, dichosos los pobres, ay de vosotros los ricos. Dichos, es decir, tiene una radicalidad que va mucho más allá del modo que tiene Mateo de formularlo, ¿no? La fe del centurión, el hijo de la viuda de Naín está muerto, al que Jesús devuelve a la vida, ¿no? Luego un texto también entre Juan y Jesús, la embajada de Juan el Bautista,
en los versículos 18 al 23, en donde le preguntan, nuestro maestro nos manda a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Es decir, las palabras que Jesús pronunciaba, los hechos que Jesús protagonizaba, los tenían totalmente desconcertados, hasta el punto de que el Bautista envía a sus discípulos a preguntar a Jesús. La pecadora y el fariseo, este capítulo también muy interesante, el capítulo 7, los versículos del 36 al 50, es un texto en el que me gustaría también detenerme, pero porque está lleno de matices, pero vaya, yo os invito a que le echéis un vistazo. Recordad que estamos desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50, ¿vale? Y el próximo encuentro que tendremos en marzo, pues haremos como hoy, partiremos de las preguntas, ¿no? Luego, las mujeres que acompañan a Jesús, es el único evangelista que tiene este texto, ¿no? En donde dice que junto con los 12 y muchos otros discípulos, también las mujeres seguían a Jesús, y las nombra. María, la de Magdala, a la que había curado de 7 demonios, dice, ¿no? Juana, la mujer de Cusa, el intendente de Herodes, y va nombrando a estas mujeres que dice que les asistían con sus bienes y caminaban con ellos, es decir, no era una cosa esporádica y formaban parte del grupo. La importancia de escuchar bien, la parábola del sembrador, otros 3 dichos de Jesús, la madre y los hermanos, quiénes son mi madre y mis hermanos, y San Lucas dice los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? La misión de los 12, Jesús, la multiplicación de los panes y de los peces, que recordad que es este signo, el único en el que los 4 evangelistas coinciden al contar los milagros de Jesús, ¿no? La confesión de Pedro, el primer anuncio, la transfiguración, el niño con un espíritu inmundo, el segundo anuncio de la muerte, quién es el más grande en el reino, y este final, el que no está contra vosotros, está con vosotros. ¿Vale? Bueno, de manera que el 12 de marzo, si los petardos, yo no sé cómo será aquí, no sé cómo será aquí a Paroles, si el ruido será ensordecedor o no, pero la próxima sesión, que será el 12 de marzo, será este fragmento, la decisión del profeta de Nazaret, y digo eso, la decisión de subir a Jerusalén, sabiendo que si sube a Jerusalén lo van a matar, ¿vale? Lo que no contaron los otros evangelistas, por eso he titulado que en esos capítulos del 9, versículo 51, hasta el 19, versículo 28, nos encontramos a un Jesús inédito, y nos centraremos en algunas parábolas sobre todo, ¿vale? Desde luego en esta, que podríamos continuar simplemente comenzándola, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y podríamos cualquiera de nosotros continuar con el relato. Muy bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos en Fallas. Bueno, acordaos, es que normalmente es en torno al tercer martes de mes, pero el tercer martes de mes coincide con 19 y tendréis que ir a ver la crema y todo eso. Entonces, o huir. O huir. Sí, pero el 12 aún no creo que haya tanto ambiente de Fallas. Bueno, no sé. Yo recuerdo que ya esos últimos días aquí en la facultad es imposible. No,